Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. Bueno, buenas tardes a todos. Me llamo Manuela Garrote. Yo soy especialista en bioneuroemoción y psicosomática clínica, aparte también de algunas otras especialidades como son el coaching, la PNL, la hipnosis, y también hago otras técnicas que son complementarias. Para mí estas técnicas tienen una base científica muy importante. De hecho, mi base es la ingeniería y la dirección de empresas. Por lo tanto, no me dedico a la bola de cristal, sino que os enseñaré la fundamentación teórica, que para mí es una base científica muy importante, y por eso hay un momento en mi vida en que doy el salto y me dedico a otras cosas que están siendo muy gratificantes para mí. Una de las herramientas que utilizamos en bioneuroemoción y psicosomática clínica, que la base es, bueno, tenemos un problema, se está manifestando un problema que en algún caso puede ser biológico, en otro caso puede ser un trastorno de conducta, en otro caso puede ser un potencial de cualquier tipo. Para nosotros todo esto tiene una raíz emocional, y ese conflicto emocional se ha podido producir en nuestra vida contemporánea, o en la infancia, o mientras mamá estaba embarazada de nosotros, o puede ser un conflicto emocional que proceda de nuestro clan familiar. Mientras estaba la ponente anterior explicando sus técnicas sobre la coherencia de los padres, los conflictos de los niños y de dónde podían proceder, he pensado, vaya, sí parece que las dos conferencias están relacionadas, ¿no? Porque yo vengo a hablar en algún punto de cosas que están muy relacionadas, ¿no? Entonces, una de las herramientas que utilizamos para ver qué pasa, de dónde vienen estos conflictos, qué significa todo esto, qué podemos hacer para trabajar con ello, es el estudio del transgeneracional. Es ver y estudiar cuál es la influencia que nuestros antepasados están teniendo en nuestra vida. Esta herramienta, el estudio del transgeneracional, esta herramienta es utilizada por muchas escuelas terapéuticas, la bioneuroemoción, la psicosomática clínica, la descodificación biológica, creo que también lo utiliza, y desde luego todo lo que se refiere a las constelaciones familiares también lo tiene muy en cuenta. Y para nosotros, como os digo, es una herramienta esencial. Esta conferencia yo pretendo que sea también un taller, una especie de taller. Os voy a enseñar de dónde vienen todas estas influencias que recibimos cada uno, por qué estamos relacionados básicamente con unas personas de nuestro árbol genealógico más que con otras, qué significa esa relación que yo tengo con ese ancestro de mi árbol y qué puedo yo hacer con todo eso. Y os enseñaré, y este es un taller que hago normalmente, es un taller de 10 horas de duración, lo voy a intentar sintetizar para daros lo mejor que yo pueda en este tiempo que tengo asignado. Entonces, lo que quiero preguntaros para dosificar mi tiempo es si alguno de vosotros tiene interés en que después pues yo le haga su árbol, si es que tiene las fechas relacionadas con sus ancestros. ¿Ves? Si hay alguna persona que está interesada y tiene las fechas, pues ahí tenemos después una pizarra. La segunda parte de esta conferencia taller será pues hacer un árbol, y si nos da tiempo a dos, pues dos, o a los que nos dé tiempo. Evidentemente, las fechas de nacimiento y de función, si la hubiese,
de padres, hermanos, abuelos y parejas más importantes y los hijos. Entonces, ¿tú lo tienes todo? Entonces, bueno, si lo tienes todo, da igual que lo dejas ahí escrito o como sea. Entonces, si quieres que lo hagamos después, cuando acabe la charla de la teoría, pues lo hacemos en tu caso el primero y después, pues el tiempo que nos queda. Sí decirte que un árbol genealógico, pues te has expresado el primero. ¿Te has expresado el primero si es que quieres? No, porque... No, así no. Porque tengo un pasado. No quiero compartir porque teníamos una película, pero larga. ¿Cómo te llamas? Francesc. Francesc, yo estoy hablando de árbol genealógico. ¿Cómo se hace? Y de identificar las líneas de información, cómo te llegan y de dónde. Es cierto que nosotros no trabajamos así. El árbol genealógico se trabaja desde un síntoma. Y cuando trabajes otro síntoma, vas a ver en el árbol cosas muy diferentes. Entonces, bueno, yo de todas formas me reservo un tiempo por si alguno de vosotros pues quiere. Día y mes. El año es lo que no es imprescindible. Día y mes sí. Pero ¿qué ocurre cuando uno de nuestros antepasados no se conoce padre o madre? Mira, cariño, esto en sesión yo tengo muchas técnicas para averiguar la información, pero en un taller muy condensado tenemos que partir de lo más evidente que son las fechas. No, preguntaba si se podía hacer igualmente. Sí se puede hacerlo, en sesión sí se puede hacer, porque como veréis, en uno de los puntos que os comentaré, todos tenemos la información de todo nuestro árbol. Y hay una parte de la información que estamos manifestando de una manera más intensa. No por ello dejamos de tener constancia del resto, porque el universo funciona así. Y una célula de tu pie, por ejemplo, sabe perfectamente cuál es el color de tus ojos. En el universo se sigue la misma teoría que en el holograma, que ahora os contaré, y el todo se puede manifestar, está contenido su información en cada una de las partes. El universo funciona de esta manera, no lo estoy diciendo a nivel ahora filosófico, es que es una cuestión que ya está más que demostrada científicamente. Entonces os empezaré a comentar. Si hay una pregunta, pues por favor me la vais comentando, creo que se saca más jugo si es algo interactivo, que cuando vosotros tengáis esa inquietud la manifestéis, y yo intentaré controlar el tiempo para haceros algún árbol, creo que merece la pena. Si alguien tiene la inquietud, os lo voy a hacer gratis, que mi consulta os lo voy a hacer gratis, ¿vale? Bueno, lo transgeneracional. Se define como los vínculos que se establecen en el árbol familiar. Son vínculos familiares. ¿Esto de dónde viene? Esto viene del principio de supervivencia más básico. Esto viene de que aquí en la caverna, yo os haré en la charla algunas referencias a la caverna, porque es donde ha surgido este mecanismo, y a lo largo de tantos cientos de miles de años en los que este mecanismo se ha perfeccionado, pues ahora que estamos ya en la última capa de pintura del rascacielos, no se desmonta tan fácilmente. Es un mecanismo que está muy asentado en nuestra biología y en nuestro cerebro. ¿Okay?
Entonces aquí en la caverna tenemos un problema, no lo hemos podido resolver y pasamos esta información, porque es vital para la supervivencia del clan, a las generaciones venideras, y las generaciones siguientes reciben esta información como un, entre comillas, mandato de actuar en consecuencia para ser fieles al clan y contribuir a la supervivencia. No sé si más o menos me he explicado. Entonces, yo, miembro del clan, me fidelizo a esa información. Porque si yo me fidelizo y actúo en consecuencia a lo que me dice esa información, yo estoy contribuyendo al clan, yo soy fiel al clan, estoy dentro del clan y por lo tanto estoy vivo. Y si no me fidelizo, yo estoy fuera del clan y por lo tanto estoy muerto. ¿Vale? Porque los seres humanos han sobrevivido y han evolucionado gracias a la relación. Es como los seres humanos, primero, han madurado, porque nacen muy maduros, y necesitan una relación de parental, de padre, madre, y del resto de personas del clan, para madurar, para aprender y para evolucionar. De manera que en la última fase de nuestra evolución es una fase básicamente relacional. Y la información se transmite a los miembros del clan para que también colaboren a la supervivencia del clan. El clan prioriza, la idea del clan es la supervivencia del clan antes que la supervivencia del individuo. Antes que la supervivencia del individuo. Y el clan, el árbol, prioriza hechos que se salen de lo común. Hechos que pueden afectar a la supervivencia del clan. Estos hechos que se salen fuera de lo común, finalmente se traducen en una emoción, en un estrés, y esa emoción es lo que fija la memoria. Y es lo que ayuda a que esa memoria, a que esa información se transmita a la siguiente generación. ¿Okay? De manera que cuando nosotros trabajemos con una información, debemos tener muy en cuenta qué emoción me está causando. Y además, también tener en cuenta de que este mecanismo que se ha generado para la supervivencia del clan aquí en la caverna, se ha seguido transmitiendo y perfeccionando, y que ahora lo que se asocia a esa emoción quizá no son hechos que atañan a la supervivencia, son hechos que son muy intensos y que tienen que ver con hechos extraordinarios del clan y sobre todo, la mayoría de las veces, con la vergüenza, con hechos, como ahora os explicaré, que tienen que ver con cosas que se quieren ocultar. Esto se evidenció por una serie de terapeutas, de psicólogos, psicoanalíticos franceses, sobre todo franceses, que estudiaron personas en psiquiátricos, sobre todo, y se dieron cuenta de que estas personas, en sus delirios, pues decían cosas que eran muy surrealistas en algunos casos, pero en otros sí estaban relacionados con sucesos familiares de antepasados, y de antepasados que ellos ni tan siquiera conocían, en la mayoría de los casos. Y es a partir de aquí como este grupo de psicólogos y psicoanalistas comienza a estudiar este fenómeno. Hay sobre todo una gran exponente que es la Annie Susenberger, la María Torok, Nicolás Abraham, una serie de psicoanalistas muy importantes hace unos 60 años, que son los que hicieron estudios
más extensos y más intensos sobre este tema. Los fundamentos teóricos y para mí técnicos, bueno, para mí son técnicos y científicos, como os decía al principio, por una parte tenemos el holograma. La teoría del holograma la expuso un premio Nobel de Física que se llamaba Denis Gabor, y él consigue demostrar, impregnando una placa fotográfica con rayo láser y después rompiendo esa placa fotográfica en miles de pedacitos, y al intentar reproducir la imagen en cada uno de esos pedacitos, se da cuenta de que en cada pedacito se podía reproducir la imagen entera. Con lo cual, él demuestra que el todo está en cada una de las partes. Igual que todas las partes también pueden formar un todo. Y que, como te he comentado, el universo funciona así. Cada una de nuestras células contiene la información de nuestra totalidad. Esto, una de las pruebas es la teoría del holograma. El holograma se está utilizando ahora muchísimo para hacer representaciones tridimensionales. Es la teoría del holograma la que se utiliza. Supongo que los habréis visto, ¿no? Y si no, ya se utiliza, ya se utiliza mucho. Las pantallas de ordenador que se proyectan en el espacio. Bueno, no sé si lo habéis visto, pero se utiliza muchísimo ahora que ha habido este estallido tecnológico tan importante. Otro de los fundamentos es el que se relaciona con los campos morfogenéticos. Hay una información que está accesible a todos los individuos de una misma especie. Es lo que explica que individuos de una misma especie que están en lugares del mundo que no tienen comunicación evolucionen paralelamente. Hay un experimento, que por eso he puesto lo del mono, que es la teoría del 100º mono, que hay un experimento científico en unas islas muy abandonadas del Pacífico, donde hay una colonia de monos que están aislados totalmente. Entonces, durante muchos años le ponían para comer a los monos una especie de batata, camote se llamaba, y se lo tiraban a la arena, y entonces a estos monos les gustaba mucho, pero se enfadaban mucho, se ponían muy agresivos porque estaban los camotes llenos de arena. Pero un día, una monita de la manada, que le llamaron Mimo, pues le da por lavar la batata en un arroyo y se la come. Entonces, pudieron observar cómo progresivamente, un día tras otro, cada vez más individuos de esa colonia aprendían el hecho conductual de lavar la batata para comérsela. Y cada vez eran más los individuos de la colonia, hasta que llega un momento con un número tal de individuos que se llama masa crítica, que de pronto todo el mundo lava ya la batata y se la come. Pero no solo eso, sino que al otro lado del mundo, unos monos que no tenían nada que ver con estos, porque estaban muy apartados, empiezan a lavar la batata sin que nadie les haya enseñado. Es la teoría de la resonancia mórfica. Y en los humanos también funciona. Yo cuando empecé a estudiar inglés hace muchos años, es que no avanzaba para nada. Y ahora he vuelto a empezar y me está resultando facilísimo. ¿Por qué? Porque hoy en día todo el mundo ya habla inglés. Y hay como un campo de información al que yo puedo acceder. Es como trabajar en la nube, ¿no? Yo me puedo conectar a esa información. Y es lo que explica también la evolución que se llama acumulada.
de la humanidad. ¿Qué? Que vayamos acumulando esos conocimientos. Y esos conocimientos no van a los genes. Esos conocimientos se transmiten de otra manera. Una información de campo cuántico. ¿Qué? Campo cuántico, ¿qué te refieres? Multidimensional. Sí, por llamarlo de alguna manera que hoy en día es un poco conocida. Pero digamos que el mecanismo tiene que ver más con una mecánica cuántica, ¿no? que con un mapa genético. El mapa genético se transmite, ahora os hablaré de la epigenética. Entonces, la epigenética es algo que ya también está muy estudiado y demostrado. Y bueno, se ha demostrado que las personas... perdonad, pero tengo un calor. ¿Puedo abrir un poco? Que recuerdo que mi antecesora también tosía y digo, a ver qué le hacemos a esta sala. Muy bien. Pues la información que se transmite en los genes se puede manifestar o no. Porque está más que demostrado que el ambiente, las vivencias, las emociones de las personas influyen sobre la manifestación genética. Eso es lo que se llama epigenética. Y es un tema súper demostrado, incluso con estudios de gemelos interinos, con la misma información genética, separados al nacer y estudiados y encontrados al cabo de 50 años, no le parecen en nada, prácticamente. Uno está como envejecido, el otro muy lozano, uno está muy grueso, el otro es un atleta, uno tiene un carácter determinado y el otro todo lo contrario. Y tienen la misma información genética. Pero han tenido el mismo entorno también. No estoy hablando de eso. Han tenido un entorno totalmente diferente, con lo cual se ha producido una metilación de unos genes determinados, que es lo que se llama. Hay varias formas de enmascarar un gen o de hacer que aflore. ¿Ok? Y tiene que ver con el medio ambiente. Y eso se puede transmitir, porque incluso se han hecho muchos estudios sobre personas que estuvieron en campos de concentración y ver que en la tercera generación los nietos pues son hipersensibles al estrés, aunque no hayan vivido situaciones estresantes necesariamente en su vida. Pero ese estrés que vivieron sus abuelos se está manifestando ahora en los nietos y no se ha transmitido por ningún gen. Se ha transmitido porque los genes se han no modificado, pero sí ha habido una alteración hacia la manifestación del gen por la vivencia que han tenido los antepasados. Es otra de los principios en los que se basa esta teoría del estudio del transgeneracional. Hay un modelo que también se estudia bastante, que es el modelo del manglar como sacrificio biológico, porque a veces nos encontramos en determinado árbol genealógico y esta persona que lo tiene todo, ¿qué pasa con esta persona? Esta persona está manifestando lo que nosotros llamamos sacrificio biológico. Sacrificio existe, pero solo el biológico. El resto es un sacrificio elegido y, igual que lo hemos elegido en un momento determinado, podemos dejar de elegirlo en otro momento. El sacrificio biológico se refiere, por ejemplo, en este momento,
El manglar. Manglar es un árbol que crece en aguas, en zonas semi-inundadas y que tienen un grado determinado de salinidad. Ellos filtran la mayoría de la sal menos un 2%, y ese 2% lo asumen solo algunas hojas, el resto no, solo algunas. Esas hojas hacen un sacrificio biológico para que el resto del árbol pueda sobrevivir sin problema. O ahí en el Serengeti, cuando van las gacelitas, en la migración, y sale el león para comerse alguna a la pequeñita que se ha quedado rezagada, de pronto cuando casi el león la va a alcanzar, sale una gacela muy mayor y se pone en medio, y entonces ese león pues va hacia la mayor. ¿Okay? Eso también es un sacrificio biológico. Es el único sacrificio que tiene sentido, el sacrificio biológico para nuestras teorías. ¿Okay? Otro ya a nivel de física cuántica, de una manera muy sencilla, muy concisa, cuando dos partículas cuánticas se ponen en contacto, ya están relacionadas para siempre. A través del tiempo, la distancia, lo que sea. O sea, aunque una esté en un lado del universo y la otra esté en el otro rincón del universo a millones de años luz, cuando a esta le pasa algo, la otra manifiesta la misma variación. La misma. Es una de las cosas que empezó a descubrirse todavía cuando vivía Einstein, y esto a Einstein le volvía loco. Decía, esa extraña característica fantasmagórica de la no localidad le volvía loco. Pero hoy está totalmente demostrado. Incluso, hace poco leí un artículo de que en la Universidad de Jerusalén se había podido modificar partículas que estaban en el pasado y recoger la evidencia de la modificación que yo había hecho del pasado. Son experimentos científicos, no son de bola de cristal. ¿Sí? Entonces, si en un momento dos partículas que están en contacto ya se están influenciando para siempre, pues con más motivos, si procedemos de un mismo punto, de un mismo ancestro, pues esto nos afecta a nosotros y a todos los miembros del árbol por igual. Después, unos aspectos que tenemos en cuenta es la información en el inconsciente. Nosotros, nuestro mental, el neocórtex, nuestra mente consciente, básicamente nosotros conocemos entre un 5 y un 10% de toda la información que hay en nuestro cerebro. Del 5 al 10%. Y fijaros todo lo que hemos podido hacer con toda esa información. Pero fijaros también la información que no conocemos, porque está a nivel subconsciente o todavía más abajo, inconsciente. El inconsciente es una grabadora. Lo graba todo, lo registra todo. El inconsciente registra, he registrado hasta el número de veces que hemos respirado desde que nacimos. Toda la información. Toda. Y el inconsciente, una parte del inconsciente muy importante que le llaman el cerebro reptiliano, registra las situaciones problemáticas y registra todas las circunstancias que tienen que ver
con esas situaciones problemáticas y que pueden afectar a nuestra supervivencia y provoca respuestas automáticas. Si yo he vivido una cosa y he estado a punto o he tenido un problema grave, cualquier cosa, porque mi inconsciente ha registrado todo lo que hay alrededor, todo lo que está relacionado con ese fenómeno. Y cuando mi inconsciente, ve algo que tiene que ver con eso que yo he vivido tan grave, hace que salten las alarmas. Y me da una información automática que puede ser de miedo, de huida o de manifestación de un síntoma. Para que yo no tenga un problema de supervivencia. La mayoría de la información que hay en nuestro inconsciente es información que tiene que ver con la supervivencia. También con el mantenimiento de funciones vitales. Pero tiene que ver con la supervivencia. Sobre todo las reacciones que tienen que ver con el tronco cerebral y con el cerebelo, que es donde está el famoso sistema límbico, que es el que asocia una memoria a una emoción determinada. Para generarnos, cuando hay un problema, pues me genera esa emoción, parece, tenemos un problema, y se encarga de darnos esa información. Si hay algo en lo que no me sigáis, pues por favor, me preguntaré. Intentaré sintetizarlo lo mejor que me sea posible. Bueno, otro aspecto que es importante tener en cuenta son las proyecciones. ¿Qué significa esto? Significa esto que nosotros solamente podemos ver nuestras propias referencias. Es decir, si yo no he visto nunca el rojo, pues aunque esta habitación esté pintada totalmente de rojo, pues yo no se lo veo. No lo voy a ver. O si lo veo, no voy a tener un registro de eso que es. Y si no tengo el registro que identifica, que genera el concepto de qué es eso, pues no es nada para mí, no tiene ningún sentido. Hay por ahí una teoría que decía, no sé si la habéis oído, que cuando Cristóbal Colón y las tres carabelas llegaron a las costas de la Española, que era la isla a la que llegaron, los indígenas de la isla no veían los barcos que estaban en el horizonte. No los veían. Fue el jefe de la tribu, un hombre con una mente mucho más abierta, mirando, y finalmente las vio, y cuando él le explicó a los indígenas con sus referencias lo que había allí enfrente, entonces pudieron verlas. Nosotros podemos ver aquello, percibir, digamos. No se trata solo de ver, se trata de percibir. Solamente aquello de lo que tenemos referencia. Si no sabemos lo que es, pues no lo percibimos. ¿Qué? ¿Y esto a qué viene? ¿A qué viene? Que nos llega una información, que nos llega una vivencia, una experiencia, una vivencia en el vientre de nuestra madre, que ya nos está determinando, antes de que nosotros vengamos al mundo, la manera en la que nosotros vamos a percibir el mundo. Y esto Jung habló bastante de ello, con el concepto de la sombra. Jung era un psicólogo discípulo de Freud. Y
Entonces él habló del concepto de sombra. La sombra es todo aquello que es un gran potencial para nosotros, pero que nosotros desconocemos que está ahí. Y sin embargo, nos está dirigiendo en nuestra vida y nosotros no tenemos ni idea. ¿Sí? Y vamos por ahí, por la vida, viendo, pero viendo básicamente lo que nosotros estamos emitiendo, lo que nosotros podemos ver. ¿Sí? Perdona, me ha quedado la duda. Estabas hablando de percepción a nivel de interpretación de la realidad Sí. o incluso de ver. Sí. Interpretación de la realidad. Hay personas que no pueden ver y perciben. Igual, bueno, igual no, de otra manera, pero tienen su propia percepción de la realidad. Cada uno de nosotros tiene una percepción de la realidad y cada uno de nosotros tiene una percepción de la realidad absolutamente diferente. Por eso cuando alguien me comenta, no, es normal, ¿qué es para ti normal? ¿Qué es para ti normal? No, sí, bastante bien. ¿Qué es para ti? Bastante bien. Esto es, hay también una técnica que se llama PNL, que dice una frase muy famosa, dice, el mapa no es el territorio. Eso quiere decir, como decía un refrán que citaba mi padre, de que nada es verdad ni es mentira, sino que todo es según el color del cristal con que se mira. Mi abuelo ya sabía PNL, solo que no sabía que lo sabía. Bueno, yo creo que esto estamos todos de acuerdo, ¿no? La manera de ver el mundo, la manera de ver las cosas del mundo. A mí me encantan las margaritas, ¡ay, qué feas! Cada cual tiene una visión y una percepción del mundo. Pero esa visión y esa percepción está de acuerdo a la información que nosotros ya tenemos. A mí me gustan las margaritas porque cuando yo era pequeña, mi madre siempre ponía ramos de margaritas allí a la entrada de la casa. Pues no, pues a mí me gusta margarita porque una vez me atacó un montón de abejas que estaban allí con la margarita, y las margaritas son feísimas. Y nada es verdad ni es mentira, cada uno tiene su percepción, su visión, pero está basada en programas, en informaciones que finalmente no tienen nada que ver con las margaritas, tienen que ver con nuestra forma de ver las cosas, no con las cosas en sí mismas. Y esa forma de ver las cosas son programas, son vivencias que nos han quedado fijadas en nuestro inconsciente. Otro aspecto a tener en cuenta, que todas estas informaciones, realmente hay informaciones que son arquetípicas, porque se han vivido por un número de individuos muy importante, de una manera arcaica, ancestral. Y hay una serie de memorias que son comunes o que acompañan, por ejemplo, a la mujer por el hecho de ser mujer, porque la mujer ancestralmente ha vivido o conserva memorias que están relacionadas con abusos, violaciones, abusos de todo tipo, me refiero. Incomprensión, necesidad de guardar silencio, son memorias que acompañan de una manera arcaica y arquetípica a la mujer. Igual que el hombre le acompañan otras memorias arcaicas y arquetípicas, y una de las más extendida o de la más conocida es esa, también el dolor no expresado. Un hombre no llora, ¿no? Un hombre no llora. Y ese dolor no expresado se convierte en violencia, muchas veces, ¿vale? Eso es una memoria que llevan los hombres. No quiero decir que todos los hombres, como no lloran, se pongan a dar puñetazos. Es una memoria que está ahí y que también tenemos que tener en cuenta, que forma parte
de nuestro inconsciente. Igual que en un niño está unido a las memorias de sus padres. De hecho, bueno, yo que hago la bioneuroemoción y psicosomática clínica, como os decía, nosotros un niño menor de 3 años, bueno, menor de 6 años, es que nosotros a los niños no los vemos, no trabajamos con los niños. Cuando hay niños, le digo, bueno, que venga la madre o el padre. No hace mucho recuerdo un caso muy interesante que venía una señora porque su hija de 3 años tenía bronquitis recurrentemente y a veces tenía episodios bastante graves. Y entonces, trabajando su árbol, vimos que, bueno, no solamente en su embarazo, que también lo trabajamos, hubo historias de violencia larvada, no expresada, pero sí larvada. ¿Pero qué significa larvada? Larvada significa que la contengo, no la emociones que no... Bronca larvada, bronca no realizada. Que te aguanta. O sea, que tú agresividad contenida. Contenida. ¿Vale? Eso es larvado. Ahí, pero no. Sí, porque es muy positivo expresar las emociones y saber y decir cómo te sientes. Es muy positivo expresar las emociones, pero según y cómo, porque si yo le doy un puñetazo a esta señora, no, bueno, no claro, es positivo. claro. ¿Vale? No con agresividad, por favor. Todo tiene, hay un aprendizaje también. Realmente es que en este país no estamos muy acostumbrados a hacer trabajo personal, pero es algo que yo creo que todo el mundo debería de hacer. Y una de las cosas muy importantes es aprender a expresar de una manera canalizada esas emociones que nos están afectando, sobre todo las de rabia, las de agresividad. Hay que trabajarlas. Pero la de tristeza también, por eso de que los hombres no lloran, porque luego vamos a expresar otras cosas. Por eso se tendría que meter en la educación de los niños. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, hay todo un ciclo. Primero son los padres los que tienen que verlo. Bueno, eso también. Y claro, de los padres va a los hijos. Es que no viene desde hace muchos siglos. Sí, claro, pero bueno, se puede romper el círculo vicioso. Ahí estamos, Y pasar de la retroalimentación en negativo a la retroalimentación en positivo. ¿Qué? Se puede. ¿Nos explicarás cómo? Bueno, todo lo que pueda. Hay otras memorias que son de tipo social, que quedan en la memoria colectiva, en el inconsciente colectivo. Aquí todavía hay cosas que se están manifestando de la guerra civil. Y de la caza de brujas. Y de la caza de brujas, y de la Revolución Francesa, y en otros países, pues, otro tipo de memorias. Porque tienen que ver con la sociedad en la que nosotros hemos nacido y crecido. ¿Vale? Entonces, todo esto es una memoria que forma parte del inconsciente colectivo de esa sociedad en la que nosotros hemos nacido y crecido. Bueno, muy bien, ya empezamos a tomar contacto con el árbol. ¿Qué necesitamos saber para elaborar esta herramienta? Es una herramienta que precisa una elaboración. ¿Qué necesitamos? Nombre. La fecha de nacimiento, bueno, la concepción, teóricamente, contamos siempre 9 meses antes, aunque hay casos, hay casos de que, pues, por ejemplo, cuando se conoce la fecundación, porque es una fecundación artificial, in vitro, etcétera, y luego el nacimiento es prematuro, pues también es interesante. Esa persona conoce la fecha de fecundación de sus bebés. ¿La conoce? Porque ha ido al hospital a concebirlos. Pero conoce exactamente. Hoy en día es más fácil. Bueno, cuando se hace fecundación artificial o in vitro, lo saben. Si no, pues si no contamos
siempre los 9 meses. Y de todas formas los tenemos en cuenta, los 9 meses. Tenemos en cuenta las 2 fechas después para la concepción. Otras fechas importantes, al menos hasta la tercera generación, si las sabemos, las que sepamos, porque está clarísimo, por un principio cuántico. Sabrás las fechas más importantes que necesites saber. No te preocupes. Y la información más importante que necesites saber. No te preocupes. A mí me dijo un compañero de carrera, que no hace mucho me localizó. Y eso que vivía a 1000 kilómetros. Me localizó por el Facebook. El Facebook. Y ¿qué tal? Muy bien. Y tenía una problemática personal importante. Entonces yo le comenté, bueno, mira, mándame tus fechas y estudiamos conjuntamente todo esto con el chat. Conjuntamente tal, dice, no, es que yo no sé ninguna fecha. Ninguna. ¿Ya? Y no te acuerdas de la fecha ni de tu madre, ni de tu padre, ni de ninguno de tus hermanos. No. Solo sé la fecha de mi madre, porque falleció, la fecha de fallecimiento, de defunción de mi madre, porque falleció hace una semana. Falleció el 23 de junio. Muy bien. ¿Tú sabes que se celebra también el 23 de junio? No es lo de San Juan, no, porque vive a 1000 kilómetros. No es una fecha tan significativa como lo es aquí. Pero le comenté, ¿tú sabes que se celebra también el 23 de junio? Pues no, ni idea. Pues mira, el 23 de junio se celebra mi cumpleaños. Mira qué casualidad, que tú me has encontrado sin haber sabido nunca. Que tú sepas mi fecha de nacimiento y que mi fecha de nacimiento sea la fecha de defunción de tu madre. ¿Vale? Eso el inconsciente lo tiene todo registrado. ¿Vale? Y él solo sabía esa fecha. Y sin saber cuál era mi fecha, contactó conmigo. Para él, ahora os explicaré, era como una necesidad de contactar con su madre para expresar cosas pues, que había quedado pendiente de expresar. Y contacta conmigo, que tendría la misma fecha. Otras cosas, profesiones. El tema de las profesiones también nos da mucha información. Sobre a quién estás, ya os comentaré, a quién estás tú reparando de tus ancestros. De quién te llega información. Por ejemplo, mi abuelo, uno de mis abuelos, era barbero peluquero, de hombres, que era lo que había antes. Pues uno de mis hermanos, el menor, que está relacionado por fechas con él, también es peluquero, ni de barbero, fíjate. Y es el que se ha quedado con los... Pero no, él no lo vio ni trabajar, ni lo conoció, ni nada, porque en la guerra, pues, le robaron casi todas las cosas y tal, ¿no? Pero él, sin saber nada, automáticamente, pues, ha terminado siendo barbero. O esas sacas que son, no sé, profesiones que se van repitiendo. Y muchas veces no se repiten por tradición familiar, sino porque la persona de manera natural pues va hacia ello. O a veces un peluquero lo que está reparando, que ahora os comentaré, no es exactamente a un abuelo que también era peluquero, sino al cabeza de familia. ¿Vale? Y entonces está trabajando con la cabeza. También puede ser influenciado por un tío abuelo. Sí, también puede ser, depende, todo es posible. Todo es posible. Básicamente, la información que nosotros estamos manifestando nos llevan programas muy positivos y otros programas que no son tan positivos para nuestro proyecto de vida, que son como un freno
un potencial que nos está frenando a desarrollarnos. Y eso es lo que es interesante detectar. Pero no necesariamente la información que nos llega tiene por qué ser negativa. Yo estoy muy relacionada con mi abuela materna, que era muy buena cocinera, y esa información me gusta. La voy a dejar, no voy a hacer nada para cambiarla. ¿Okay? Se trata de encontrar cuáles son las influencias que están afectando a nuestro proyecto de vida. ¿Qué más cosas? Enfermedades importantes que tuvieron los miembros del clan, porque el inconsciente se expresa de manera simbólica. Y incluso la enfermedad siempre es una expresión simbólica de un problema emocional determinado. Por ejemplo, un problema de riñón. ¿Qué puede ser? Hay un abanico de posibilidades, pero una de ellas es el derrumbamiento existencial. A veces tiene que ver con un tema, sobre todo son canales colectores, pérdida de referentes, pérdida de líquidos. Yo retengo líquidos porque he tenido un problema económico financiero y retengo líquidos. Por ejemplo. Por falta de liquidez. Por falta de liquidez. Yo retengo líquidos. La biología se expresa y siempre se expresa de una manera simbólica, dentro de un abanico de posibilidades, porque ni siquiera las matemáticas son exactas, si me permitís, y por lo tanto un ser humano mucho menos. Hay un abanico de posibilidades y es la persona que está entrenada la que puede acompañar a esa persona a encontrar cómo resiente cada una de esas posibilidades. Porque al final lo importante es que el cerebro está en la persona que viene a la consulta, no en el mío. Aunque yo lo vea muy claro, si esa persona no lo ve claro, pues no hacemos nada. La habilidad está en acompañar a la persona hasta que encuentre con qué resiente. Pero por eso es importante las enfermedades, porque nos están hablando de problemas, de conflictos emocionales. ¿Okay? Si hay problemas de herencias, de dinero, esto es muy importante también, porque hay historias de herencias de dinero. Mira, os voy a contar un caso que es familiar. El abuelo de la familia de mi marido. El abuelo lo saquearon en la guerra civil, le robaron todo, todo. Incluso entraron en la casa, destrozaron el cañizo para ver si tenía algo escondido en algún sitio, le robaron todo. Muy bien, el nieto mayor, que está relacionado con él por nombre, tiene el segundo nombre del abuelo. El segundo nombre. Pues este señor es inspector de Hacienda. Y mi marido está relacionado con él con el primer nombre. Pues es interventor en un centro del Departamento de Justicia. Y no solo interventor, sino que ha pertenecido a varias organizaciones, varias ONGs, y todo el mundo, hombre, ¿por qué no eres nuestro tesorero? No, 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 que yo no quiero ser el tesorero, que yo... Tesorero. Luego otra asociación, oh, ¿por qué no se hace de tesorero? Es que a mí no me gusta ser tesorero. Tesorero. Toda la vida haciendo de tesorero. ¿Ok? Hasta que hemos trabajado, el árbol, etcétera, y por fin ha podido decir, no quiero ser tesorero. Es que se hunde la asociación. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Si depende de esta organización de que yo sea el tesorero, pues tendrá que unirse. ¿Vale? Menos mal que llegó antes de Bárcenas al PP. ¿Ok? O sea, es para que os deis cuenta hasta qué punto estamos manifestando informaciones que no tenemos ni idea. Que eso es un potencial de nuestra vida. ¿Qué más cosas? Pues aborto, muerte de niños,
hijos ilegítimos. Bueno, los abortos son muy importantes porque además son temas que muchas veces, si son provocados, son silencios unidos a una emoción muy fuerte, y eso el clan, el árbol genealógico termina manifestándolo. Y la mayoría de las veces en enfermedades de personas que vienen después. De hecho, hay un tema importante, muy investigado por el doctor Salomón Selan, que es la problemática del yaciente. Y son personas, pues, que es como si, la palabra clave es, tengo la sensación de que no vivo mi vida. Es porque es como si estuviese viviendo la vida de su ancestro. Y son personas son muy tristes, o que se mueven muy poco, o todo lo contrario, que se mueven mucho. Muchos niños que manifiestan este síndrome de atención, para nosotros tienen esa problemática, porque si me paro, estoy muerto. Y otras personas que tienen como muy poca energía, que están, que no les apetece nada, están como en depresión, es como si fuesen fieles al muerto, y moverse fuese romper esa fidelidad. Yo he encontrado los dos casos, y en los dos casos he visto mejor. ¿Y niños robados? ¿Niños robados? Hay que estudiar en cada caso concreto. Como os he dicho, no, las cosas no son tan matemáticas. Niño robado. Tú, sí, pero a ver, tú quién eres, cómo te está afectando a ti, de qué síntoma me estás hablando, y entonces localizar esa influencia. Pero no porque tenga que provocar una influencia concreta, ¿me explico? Sino que cuando nosotros estudiamos el árbol, podemos encontrar este hecho y entonces analizar si te está influyendo y cómo. Porque es como decir, yo soy doble de mi padre, ¿qué quiere decir? Pues que eres doble. Es solamente cuando hay una problemática concreta que estudiamos qué es lo que pasa, de dónde viene eso. Ahora os lo voy a explicar ahora. Los parecidos físicos también nos dicen con quién estoy relacionado, el rango de hermandad, que ahora os lo explicaré también, acontecimientos importantes de la familia, identidad sexual, es decir, ¿qué querían mis padres? ¿Tener un niño o una niña? El parecido físico se refiere, por ejemplo, a he visto una foto de mi abuela y soy idéntica. Pues yo recibo información. Si son mellizos, no, esos no son mellizos, son gemelos. Te lo digo porque yo tengo mellizos. Hay gemelos univitelinos que tienen la misma información genética y gemelos bivitelinos que tienen información genética diferente. ¿Ok? Por eso pueden ser niño y niña, solo los mellizos. De todas formas, cada uno, cuando hay gemelos, ahora lo explicaré, lo que suele pasar es que uno manifiesta la información, por ejemplo, en un nivel, en el físico, y el otro la manifiesta en otro nivel, por ejemplo, psicológico. ¿Qué cuadra, verdad? Pero si el parecido físico, por ejemplo, es con la abuela, si tienes ese parecido físico, recibes información, porque hay un parecido físico. Recibes información de esa persona. Seguro no es que a mí me pasa. Es una pista para saber que estás recibiendo información. Sí. Otra cosa es que la manifiestes. ¿Me explico? Yo tengo la antena puesta en radio FM, no sé qué frecuencia. Vale. Ahora hace falta que yo conecte la radio. Claro. ¿Vale?
muchas veces esa información está ahí y no se manifiesta hasta que no tenemos un suceso significativo en nuestra vida y entonces salta todos los resortes, conectamos la radio y nos llega toda la información a la vez. ¿Ok? Pero ¿qué quiere decir? Que si te pareces físicamente a una persona, entonces... Un ancestro. Sí. Es una pista que nos dice que tú tienes un canal de comunicación con este ancestro. Sí, porque a mí me pasa, yo me parezco mucho a mi abuela paterna y sueño mucho con ella. Me da como mensajes en sueños, bueno, falleció hace muchos años, pero... ¿Y tú la conociste? Sí, por supuesto, la cuidé yo. Ella es mi madre materna, pero mi abuela, Sí. o sea, ella es mi madre, pero mi abuela por parte de mi padre, Sí. la madre de mi padre, Sí. yo la conocí y estaba con ella siempre, bueno, en el pueblo y la cuidábamos y mi madre también. Y es curioso, pero llevo unos años que me aparece en los sueños, hablo con ella. Bueno, esto Me da como mensaje. entraría dentro de lo que es la temática del estudio de los sueños. Lo de los sueños son todavía más simbólicos que la biología. A mí me da la sensación como me da información, me transmite información, no sé. Claro, yo ahí no voy a entrar, ¿vale? Ya. Pero la información en donde sí voy a entrar es en algo parecido. Puede ser que tú estés viviendo unas determinadas circunstancias y esas determinadas circunstancias están repitiendo situaciones que tu abuela vivió de alguna manera y tu inconsciente, como lo sabe, te está advirtiendo que aquí hay una temática que tú estás repitiendo y, ojo, Es que va a ser lo cierto. resuelve, porque es una información que te viene del clan y la información que te viene del clan es para tu supervivencia. Sí, porque se me ha despertado la inquietud de la naturopatía y mi abuela en el pueblo trabajaba mucho las plantas y curaba Pues con entonces eso está en tu inconsciente. No entro en que tu abuela te da mensajes o no, ahí no voy a entrar. Pero sí voy a entrar en darte la pista de que hay una relación, un programa, que le llamamos nosotros, que viene de tu abuela, y que tú, viviendo ahora una determinada situación, pues ese programa se está como activando. Y entonces tu inconsciente te está dando una información, que te lo está dando en un sueño, puede ser una información positiva, que te diga, vas bien, según como tú te despiertes del sueño. Si te despiertas bien, normalmente quiere decir que esa información va en sintonía con tu programa de vida. Sí, yo la llamo Si te despiertas mal, pues... que es mi guía. que no. Yo digo, es mi guía, siempre digo. Para mí, Yo espiritual. aparte de otros temas, yo desde la vertiente un poco más fundamentada científicamente, te diría que es tu propio inconsciente el que te está dando esa información, esa confirmación, desde una información que te ha llegado de tu plan y más concretamente de tu abuela. Vale. Y como tu inconsciente te da una información sin que tú te des cuenta, pues como tú no te has dado cuenta, te la da en sueños y te dice, oye, Ya, claro, porque el inconsciente es porque estás durmiendo. Pero el inconsciente es el 95% lo que es el cerebro. Pero cuando estamos despiertos también hay una... Claro. Y de vez en cuando pues también hay una... Se trata de elevar hacia la conciencia la máxima información que nos afecte. Toda no la podemos elevar a la conciencia. ¿Por qué? Porque nos volveríamos locos. Claro. El neocórtex no está preparado para manejar desde la conciencia toda esa información. Y entonces hay un filtro. ¿Ok? Hay un filtro de la información que podemos manejar. Uy. A ver, relaciones en el árbol. Los dobles. Los dobles, yo soy doble de mi abuelo.
¿Por qué? Porque he nacido en una fecha relacionada con su nacimiento o con su concepción. Mi nacimiento o mi concepción están relacionados con su nacimiento o su concepción, porque para el inconsciente todo es lo mismo. O sea, nacimiento y concepción tienen el mismo significado, porque es como un tránsito a la vida. ¿Okay? Yo soy doble. Y los dobles son personas que como que les llega la información de que yo tengo que reparar. Tengo que reparar. Me he encontrado en muchos casos, por ejemplo, mi abuelo, yo soy doble de mi abuelo. No es mi caso, pero podría serlo. Yo soy doble de mi abuelo. Mi abuelo era alcohólico y yo soy totalmente abstemio. No puedo ni ver el alcohol. Soy de la Liga Antialcohólica Mundial. Eso también me pasa a mí, pero no comprendo por qué. Bueno, pues es porque estás reparando. Eso hay algo detrás. Hay algo detrás. El por qué habría que estudiarlo, o porque tú manifiestas la información de un familiar tuyo que tuvo problemas por el alcohol, o yo qué sé, podría ser hasta que tu madre cuando estaba embarazada un día bebió y no se encontró bien, ¿vale? También podría ser. Habría que analizar la información. ¿Sí? Entonces, también se puede ser un doble si tenemos el mismo nombre, tenemos parecido. Yo soy doble de mi abuela, que se llamaba Manuela, y yo también, la que era buena cocinera. Pues yo también. Pero no es necesario que entonces las fechas de nacimiento y concepción estén relacionadas con doble de nombre. De nombre también. De nombre también. Yo aparte estoy relacionada con fechas, pero de nombre también. ¿Y si le cambias el nombre? ¿Qué ocurre? Pues que tú ya sabes que cuando naciste tenías ese nombre. Minimizas, yo tengo amigas que cuando han encontrado una relación muy problemática se han cambiado el nombre. O sea, tengo una amiga que se llamaba Carmen y ahora se llama María. Para intentar, porque encontró la raíz de un tema muy importante. Y así puedes minimizar. Pero bueno, claro, o sea, el tema es que tú sabes que te llamas Carmen de origen. Lo importante es entrar en la comprensión y a través de la comprensión cambiar tu percepción. No es una sentencia de muerte, que yo me llame así. Lo importante es percibir y sanar mi percepción a través de la conciencia. ¿Okay? Es un trabajo más de conciencia, no es un trabajo de psicomagia. Aunque a veces el inconsciente se apoya mucho en los actos simbólicos, en los rituales, se apoya mucho. Pero porque tú hagas un ritual de encender 4 velas, como que no. Si es un acto conductual, no sirve para nada. Tienes que entrar en la emoción, en la comprensión, para cambiar, darte cuenta de cuál es esa información, por qué se produjo y trascenderla de esta manera. No porque enciendas 4 velas vas a cambiar la cosa. Otra figura es heredero universal. Cuando hay un hombre que no es de tu familia, hay personas que se parecen mucho y no tienen nada que ver de familia. Tú las ves. Tu inconsciente, estamos como con el tema de la abuela. Tú estás viendo algo que te refleja algún familiar tuyo. ¿Me explico? Estás viendo un programa que hay en ti a través del reflejo de otra persona de fuera. ¿Me explico? Porque todos, en definitiva, todos estamos relacionados. A lo mejor yo tengo un tatarabuelo que es el tuyo. ¿Me explico? Y entonces, desde ese punto, tú y yo estamos relacionadas por el relacionamiento cuántico. ¿Me explico? Entonces a ti igual te está espejando algo que está latente en ti, y entonces tú has visualizado ese parecido.
Cuando estamos relacionados por la fecha de nacimiento, ¿tiene que ser la misma fecha o una fecha parecida? 2 días antes. Normalmente se dice que una semana antes o después, pero hay que jugar fecha de nacimiento y concepción, ¿eh? Puede ser que están relacionados los meses 1, 4, 7, 10, están relacionados, los meses 2, 5, 8, 11, están relacionados, y los meses 3, 6, 9, 12, porque ahí hay, para nacer en septiembre te tienen que concebir en diciembre, ¿ok? Para nacer en junio te tienen que concebir en septiembre, o sea, estos meses están relacionados en fechas de nacimiento y de concepción. Los herederos universales son los que están relacionados con la fecha de defunción del difunto. La fecha de defunción coincide con mi fecha de cumpleaños. O antes, 9 meses antes o 9 meses después. ¿Ok? Entonces aquí es como si, toma, para ti, las casas y las deudas. O sea, que le traspasa todo toda la información. De ahí la de esa carga persona. transgeneracional, es importante detectar estas situaciones porque la carga transgeneracional es máxima. Entonces es interesante tenerlo detectado. Yo que conozco a un familiar que falleció de un accidente, pero en el mismo día que cumplía su hijo los años. Puede ser por otra cosa también, ¿eh? A veces eso manifiesta el amor que le tiene a su hijo. Pero cada caso hay que analizar. Claro. Yo os enseño a detectar estas figuras, pero claro. Pero no entiendo eso de heredero. Gemelos, es lo que tú me preguntaste. Gemelos puede haber los reales o los simbólicos. Yo soy del día 2 de enero y mi hermano el 5 de enero de otro año, pero somos gemelos simbólicos. ¿Ok? Y eso expresa muchas veces o que hay hijos ocultos ahí en el árbol, o incestos, o adulterios, o muchos niños que se han muerto y la naturaleza dice, pues hay que, por ejemplo en mi caso yo tengo mellizos, ¿vale? Y mi madre también tuvo mellizos. ¿Y qué pasa? Que antes de mi nacimiento hay 14 niños muertos, ¿vale? Y entonces la naturaleza dice, pues hay que espabilar, porque aquí pues hay muchos depredadores, y entonces hay que fabricar más niños para la supervivencia de este tipo. Puede ser las dos cosas. Maestros, los que están separados por 6 meses, tienen una información complementaria. Cuando uno de vuestros ancestros esté separado por 6 meses vuestros, es muy interesante que os hagáis la pregunta. Por ejemplo, mi abuelo era de diciembre, yo soy de junio. Genial. Preguntaros, ¿qué es lo que más me gusta de mi abuelo? Y luego preguntaros, ¿qué es lo que menos me gusta de mi abuelo? Pensando en un tema concreto. Y si no los conociste. Pero bueno, algo te habrán contado y te habrán dicho, o le han dicho, mira, tu abuelo, a tu abuelo le gustaba pasear. Ah, bueno, pues a mí me gusta pasear, ¿vale? Yo conocí a mi abuela y me han contado cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que más me gusta? Eso es lo que tengo que potenciar en mi vida. ¿Qué es lo que menos me gusta? Eso es lo que tengo que empezar a trabajar en mí. ¿Sí? Rueda de recambio. Yo tengo un niño y tengo mucho miedo de que se muera y entonces hago otro, pues si acaso se muere, esto así, ¿eh? No, perdona, estamos hablando de información inconsciente. Inconsciente, ¿eh? Pero fíjate que tú has reaccionado a esto, los demás no, ¿vale? Cada cual es sensible a lo que es, ¿eh? Entonces, yo pues te podría preguntar si tuviéramos más tiempo, tú qué número de hija eres, o cuántos hijos tienes, o etcétera, pero no tenemos tiempo.
ni siquiera para hacer el árbol me temo, pero bueno, ¿me explico? Pero esto es algo que yo he visto mucho. Y es algo muy bestia, porque la rueda de recambio está como esperando. Es una persona que no vive su vida. Pero si el otro, el que está arriba, muere, ocupa su lugar. Pero ocupa su lugar, ¿eh? Y entonces empieza a manifestarse de otra manera. Yo conozco dos casos. Conozco dos casos. No, se trata de que yo tengo un hijo y yo adoro tener un hijo y por si acaso se me muere, yo tengo otro. Pues entonces no hace rueda de recambio. Estoy hablando de una posibilidad. Entonces, en ese caso sería otra posibilidad. Yo os estoy comentando posibilidades. Rango de hermandad. En el útero... Es como el águila, ¿no? Que pone dos huevos y dos pollos. Sí, por si acaso. He de deciros que cuando se hace una fecundación in vitro se ponen dos embriones porque lo más normal es que se reduzca uno. Y cuando se reduce uno se genera una reacción hormonal que causa mayor garantía de supervivencia para el otro. Por eso se suelen poner dos, ¿eh? No para que tengas gemelos. Eso de forma natural ¿No? también se hace, ¿no? ¿Eh? Que eso de forma natural también pasa muchas veces. Sí. Sí, Mucho. Hay muchos gemelos perdidos, ¿eh? Mucho más de lo que nos imaginamos. El 16% de los niños nacidos traía un gemelo. Pero se lo ha comido en el útero. Sí. Ha sido, por ejemplo, esos embarazos de... He tenido una pérdida, gemelo perdido. En muchos casos, ¿eh? No se puede ser tan talibán de decir. ¿Vale? El útero tiene una memoria de 3. Primer nacimiento. Aquí en la caverna necesitamos que sea un cazador porque todos queremos comer mamut. Entonces, esperamos que sea un hombre. Segundo nacimiento. Aquí en la caverna necesitamos que haya mujeres, pues, para que den a luz hijos y nuestro plan siga adelante. Tercer nacimiento. Da igual. Porque como en la caverna se nos mueren tanto, pues tenemos que tener recambio. Cuarto hijo, a nivel inconsciente, porque voy a decir una cosa muy bestia. A nivel inconsciente, el cuarto embarazo para una mujer es mierda, estoy preñada. Sí. Biológica e inconscientemente. Porque en la caverna con 3 sí es suficiente, ¿vale? Lo otro pues puede ser, ya entramos en lo filosófico, lo amoroso, es otro tema, ¿vale? Biológicamente, en la caverna ya no es necesario, ¿vale? Entonces, como la creación ya está completa, en la caverna 3, es como si volviese a empezar otra vez el ciclo. Y el primer hijo, el cuarto hijo es como que está muy relacionado con el primero, el segundo con el quinto y así sucesivamente. Yo he conocido una familia muy numerosa, ha estado muy... Vaya, la familia de mi primer marido, que falleció a los 36 años. El mayor de 10 hermanos. Os lo garantizo. El mayor con el cuarto. El segundo y cada mayor tenía su pequeño. Y entonces cada mayor iba sacando a su pequeño. Era como el que tutelaba a su pequeño. Pero es que era clavado. Es que era 3 y el cuarto con el mayor, el quinto con el segundo, el sexto con el tercero. Y así. Eso es padrino natural. Sí, de hecho había padrinos entre los hermanos y todo. El útero conserva una memoria en base 3 y los hermanos están relacionados también en el rango de hermandad. Igual que yo estoy entonces relacionada, si mi madre era la segunda y yo soy la segunda, yo tengo una relación adicional por rango de hermandad con mi madre.
Para eso nos sirve también. Una pregunta, ¿y si ha habido un aborto? También se cuenta, en el útero se cuenta todo. Los incestos reales o simbólicos, uno de los incestos reales o simbólicos, todo tiene un sentido biológico. El sentido biológico de un incesto real o simbólico es no tener hijos, porque la biología detesta el incesto, porque un incesto siempre produce una degradación genética. Y eso el inconsciente lo sabe que es un fundamento de la biología, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de incestos reales o simbólicos? En este caso hablamos de incesto simbólico, ¿vale? Entonces sería el incesto, el síndrome el complejo de Edipo. Sería uno de los primeros. Esto simbólicamente se manifiesta con que yo me caso con una señora que tiene la misma fecha que mi mamá. O sea, mi edad. Y esto, es que ahorita de verlo. Esto lo veo todos los días, ¿vale? Y el de la hija con el padre también. Ese es el de Electra. La misma fecha o fecha de relación. Bueno, que se parezca El mismo a tu nombre, padre, ¿no? que se parezca, o tenga la Por profesión, caracteres, ¿vale? Entonces es como que manifiesta un vacío y manifiesta una importante inmadurez emocional de esa persona que va buscando a su mamá. Y puede darse tanto en personas que su madre haya estado como ausente, que no los haya atendido mucho o que los haya sobreprotegido. El efecto es el mismo en los casos. De estos casos suele haber, en casos extremos, manifestaciones de alcoholismo, ludopatía, violencia, porque la persona, en un caso extremo, es como un vacío existencial, ¿vale? Que va buscando ese afecto maternal e intenta llenarlo de alguna manera, no lo consigue. El complejo de Electra es al revés, la hija que va buscando al padre y se casa con un señor, o que se llama el mismo de la misma manera que el padre, o está relacionado con la fecha, y es una persona, suele manifestarse porque es muy dependiente de su pareja. Otra posibilidad es el conflicto de Edipo inverso, que es la hija la que busca a la madre. Y estos son los casos típicos de la suegra, que es la que dice en esa casa lo que se tiene que hacer, porque la hija cede la intervención a la madre y está siempre buscando a la madre. Es el caso, sí. Y luego tenemos el Electra inverso, que es el hijo que va buscando al niño, va buscando al padre, y esto sobre todo se da en casos en que no hay una referencia paterna, porque el padre pues huérfano, o padre no estaba, o siempre estaba trabajando, o era muy violento, y entonces esa persona va como buscando una figura de autoridad. No tiene un referente claro de autoridad. Y entonces no sabe muy bien a qué autoridad seguir, ni cómo manifestar su autoridad. Pareja de dobles o gemelos, Yo me caso con uno que tiene una fecha muy parecida a la mía. Es mi gemelo simbólico. Eso normalmente puede pasar cuando hay un gemelo perdido. Mi inconsciente dice, aquí había alguien. Y entonces es como una necesidad, una búsqueda. Mi hermano mayor tiene una gemela perdida, que murió en el vientre de mi madre, eso está constatado, porque murió en el vientre y después de nacer mi hermano salió la niña muerta. Y cuando yo estudié todo esto, un día le dije, ya sé por qué te compras siempre las cosas dobles. Y verdad, va a comprarse una camisa y se compra, oye, qué chula, pues voy a comprar una roja y una verde. Oye, estas gafas me encantan, 2. Y tiene 2 casas, 2 coches,
Bueno, tiene de todo, lo tiene doble. Y entonces un día le comenté, ya sé por qué lo tienes todo doble. ¿Por qué? Porque compras una cosa para ti y otra para tu gemela. Y mi hermano dijo, es verdad. Entonces, por muy surrealista que sea lo que tú le estás diciendo a una persona, si su inconsciente lo reconoce, te va a decir, es verdad. Porque era surrealista, lo que le estaba diciendo. Sin embargo, él lo reconoció. Porque algo le ha tocado dentro, ¿no? Porque su inconsciente le afloró la información. ¿Eh? Maestro, ¿qué era lo del maestro? Maestro, con 6 meses, yo me puedo casar con una persona que está diferenciada de mí 6 meses, pero es muy interesante porque nos estamos haciendo de espejo mutuamente y si yo quiero hacer un trabajo personal, pues hay caña, pero podemos evolucionar mucho. Es como el espejo reflejo, ¿no? Exactamente. O sea, que sí que es bueno o no casarte con una que te llevas 6 meses. Es bueno si tú quieres trabajarte. ¿Me explico? Si no es... Si no, claro, te estás viendo reflejado continuamente y puedes no querer, puede no Y gustarte. tiene que ser esos meses en concreto, ¿no? Sí, ya 6 meses. Sí, 6 meses. 6 meses dentro del mismo año, en fecha de No, nacimiento. el año no es imprescindible para hacer esta El referente relación. al mes, siempre. Sí. Febrero, agosto, Día marzo, y mes. septiembre. Cuidado, 31 de febrero es lo mismo, 31 de enero es lo mismo que 2 de febrero, ¿eh? Ah, Sí, sí. Cuidado porque son fechas próximas aunque sean de meses diferentes. ¿Eh? Síndrome del aniversario. Hay una memoria celular en estos casos de dramas que se sucedieron en un momento determinado. Mirad, conozco un caso muy interesante que puede ilustrar esto. Era un señor que me viene y me dice, yo soy gay, soy muy feliz siendo gay, muy feliz. No quiero cambiar mi expresión sexual porque soy muy feliz. Pero a mí me corroe porque yo cumplí 40 años y entonces fue cuando me enteré. Porque yo estaba casado, quería tener un hijo, todo lo tenía ya acondicionado para encargar el bebé. Cumplo 40 años y de pronto soy gay. Y soy muy feliz, pero es que es como una inquietud de ¿qué pasó? Y entonces encontramos que su abuelo falleció a los 40 años. Su padre falleció a los 40 años. Y entonces su inconsciente dice, a los 40 años yo me voy. Surrealista, ¿verdad? Surrealista. Pues este señor dijo, ¡ah! Es verdad. Lo reconoció. ¿Vale? O sea, lo que hace es... No, él supo que era, supo por qué y se quedó en paz. Y es que no tiene por qué dejar de ser el camino que has escogido, pero a él le inquietaba saber qué pasaba con esto, lo supo, se quedó en paz y eligió en plena conciencia, que es lo más interesante de todo, hacer las cosas en plena conciencia, vivir como él quería seguir viviendo, y punto. O sea, que fue una respuesta de supervivencia porque pasó a identificarse con la madre a los 40. ¿no? En este caso, sí. Para que no le tocara... En este caso, porque lo digo y lo remarco porque son casos sensibles, entonces, igual que podíamos haber hablado de un síntoma de cáncer de pulmón, estamos hablando de este caso concreto. Él encontró la respuesta a la información que necesitaba saber y siguió siendo gay, muy feliz y muy en paz, porque ya sabía lo que había pasado. Y si no llega a ser gay, que hubiera podido reaccionar de otra manera, no lo sé, porque ¿no? eso ya es... Claro. Eso ya es un universo paralelo, ¿sabes? Hay una paradoja del universo paralelo que existe en física cuántica, que es el gato de Schrödinger,
Y dice, en último extremo, una partícula subatómica, si la miras no existe, si no la miras existe, y entonces dispara al gato o no le dispara, es decir, el gato está vivo o está muerto. No lo sé. O sea, yo estudio... Hasta que no abra la caja no lo sabe. Estudio lo que... el caso concreto, ¿vale? Y el objetivo es que la persona sane su percepción y haga una toma de conciencia, ¿vale? Para que para esta persona no tenía ningún sentido saber qué hubiera pasado. No, con esto ya era suficiente, se quedó en paz. Y ese es nuestro objetivo. La fiesta manía, esto es algo también muy común. Es cuando alguien muy querido del clan fallece, se dispara un programa biológico que es la necesidad de volver a crearlo. Esto, por ejemplo, en los leones pasa mucho. O sea, cuando llega el nuevo león alfa y ha desterrado al león alfa anterior, mata a los leoncillos del león alfa anterior. Inmediatamente la leona entra en celo. Inmediatamente. Y el león pues cubre a las leonas que están en celo. Cuando, por ejemplo, eso se da mucho en los niños, muere uno de los niños, el niño, por ejemplo, mi abuela, su primera hija falleció a los 7 meses. Y a los 11 meses del fallecimiento de esa niña, nació mi madre. ¿Vale? Entonces, ¿qué puede decir? Pues no estaría tan apenada. Pues sí, porque la necesidad de mi abuela era un sufrimiento tan enorme que era como si necesitase volver a crear a su querida hija de 7 meses. ¿Vale? Entonces se entra en un estado biológico que se llama fiesta manía y en esos casos se engendra lo que se llama niño de reposición. Es todo muy inconsciente. Ahí no entras en la rueda de recambio ya. No, la rueda de recambio los dos están vivos. Yo tengo uno, está vivo, y tengo otro, por si acaso. Se me muere el primo. En este caso es hijo de reposición. Hay otra figura que es la cripta, que también he conocido casos, gente que lo conserva todos los secretos. Que es como si fuese el guardián de todos los secretos y a veces manifiesta enfermedades muy importantes, porque son enfermedades, incluso yo tengo casos pues, de cuerdas bucales, de tumores, porque no puedo hablar. O sea, es como si yo tuviese una orden transgeneracional de tú guardas los secretos y no puedes hablar. Eso sería también una figura. Os comento las figuras de la bastón de la vejez también es muy típico. Nace un niño cuando ya no se espera, al cabo de 15 años, de tener el último. Y entonces, este será el bastón de mi vejez, este será el que me cuide. Y ese niño tiene toda esa carga emocional de que si mi madre me llama, yo lo tiro todo porque yo tengo que cuidar a mi madre. Es como si, pues lo aseguro, Sí. Lo aseguro. El bastón de la vejez. Bueno, antiguamente se hacía con la El última bastón hija, ¿no? se hacía, y de hecho esto yo lo he oído en los cuentos. Este es el bastón de mi vejez. La última hija normalmente se hacía más. Parentización. Lo comentaba una señora aquí antes. Asume el rol de padres. El hijo asume, yo también. Bueno, es que os digo que todos estos casos que presento he trabajado con todo tipo de casuística. Por eso os comento. También lo he visto. Y en este caso, el caso que estoy recordando es la hija. Y ahí no se hace nada, la madre no hace nada que no le diga a su hija. Tiene que ver con vivencias que ha tenido esa persona y que cede todo el poder, toda la autoridad a la hija. ¿Pasa mucho, tío? No,
Estoy terminando. Me quedaría toda la noche. Las 9:15. El síndrome, Esto que explicabas de parentización, ¿en qué consiste? pues yo adopto la autoridad sobre mi madre, sobre mi madre. ¿Y a qué se debe eso? Puede deberse a muchas cosas. A que cuando yo estaba embarazada de mi hija, pues me sintiese muy abandonada y yo me refugiase en mi hija, y entonces la hija absorbe ese programa de que yo tengo que decirle a mi madre lo que tiene que hacer. Eso hay que estudiar cada caso concreto. Pero es una figura que existe, pues estoy hablando Es de... debido a un programa, Sí. a esta parte, esto de la sombra, ¿no? Digamos. Sí, son programas que nos llegan desde el transgeneracional o desde el proyecto sentido, que se llama antes de mi concepción, en el embarazo o hasta los 3 primeros años. El fantasma o el yaciente es lo que os comentaba antes. Estoy relacionada con fechas, con alguien de mi familia que murió de una forma muy dramática. Y entonces yo estoy manifestando esa información. Y puede causarme hasta una enfermedad. De hecho, hay algunas enfermedades que pueden estar manifestando esta problemática. De las enfermedades que se han estudiado, pues incluso hasta el ELA o la esclerosis en placas, son enfermedades que podrían estar manifestando esta problemática. El síndrome del yaciente o del fantasma, o la hiperactividad, o personas que están desde siempre estoy en depresión, y está relacionado con esto, o que antes de mí un hermanito mío se murió y yo estoy manifestando todo ese sufrimiento de mi madre. No es que se me meta el fantasma en mí, yo estoy manifestando el sufrimiento de mi madre cuando me concibe pensando en la muerte de mi hermano. Y eso sería un fantasma horizontal. Cuando me viene el abuelo que lo asesinaron en la guerra, no sé qué, sería un fantasma vertical. ¿Vale? Lógica del árbol, pues hay muchos árboles que están manifestando como una información global que sirve para todos. Por ejemplo, aquí ha habido en este clan muchos incestos, robos, asesinatos, entonces no hay más herederos. La gente no tiene hijos, es como si el árbol se extinguiese. Eso sería la lógica general, estoy poniendo ejemplos. Y luego para cada uno de los miembros puede tener, en función de la información que le llegue, una lógica particular. Y luego también hay árboles espejo, es decir, la familia del padre tiene un tipo de información y la de la madre la información complementaria. Es como si los clanes se buscasen para reparar problemáticas. Y los vemos. La fecha de tal es esta y la de la otra abuela complementaria. Y vemos que pues esta abuela era sumisa, esta dominante, esta abuela era dominante, esta era sumiso. Y es como si se mirasen los árboles, como si intentasen sanarse esas familias al empezar a relacionarse. Terapéutica, ya está. A ver, cosas que podemos hacer. Bueno, básicamente toma de conciencia. Porque esto no es lo único. El transgeneracional no es la única herramienta, es una herramienta complementaria. Yo estudio mi vida, yo no puedo decir, no, es que como me vino esta información de mi abuela, pues claro, no. Tú ahora que tienes la información, que entras en conciencia, tienes que dar en plena conciencia el paso de entrar en acción. ¿Vale? Desde la nueva toma de conciencia. No sirve que hagas actos conductuales de voy a encender una vela a mi abuela y ya está. No.
tiene que ser desde la toma de conciencia, desde ponerte, si tú estás seguro que hay una información que te llega de la abuela, intentar, mediante alguna técnica, por ejemplo una relajación, una meditación, ponerte un poco en el lugar de qué vivió mi abuela, para qué, por qué, qué supuso eso, qué es lo que me está llegando a mí. Una toma de conciencia, y a partir, pero profunda, y a partir de ahí yo puedo tomar la determinación de hacer algo para salir de ahí, ahora que tengo esta información. Y puedo hacer un acto simbólico, como para marcar más esa toma de determinación por mi parte. Y para hacer este acto simbólico puedo tener una vela o lo que sea, ¿vale? O puedo hacer un duelo simbólico. Si queréis, os podéis copiar esto en YouTube. Es una relajación guiada que tengo publicada, y entonces es con un lenguaje hipnótico, pues yo os guío en una relajación para cortar, entre comillas, no es cortar, pero empezar, ¿vale?, a percibir la información de otra manera, ¿vale? Duelo NGBio, que es como mi marca, protocolo de duelo transgeneracional. Eso sería para digamos, para empezar a curar las heridas que puedan estar abiertas o no. Sí, de todas formas el potencial existe. Pero hay que hacer porque bien yo tengo la antena sintonizada en esa información. Claro, Pero hay que y el día que encienda la radio se me va a manifestar. Pero, perdone, el árbol hay que hacerlo antes, el árbol geológico. Geológico no, genealógico. Genealógico. Sí. Bueno, si no quieres hacer el árbol, como mínimo darte cuenta de con qué personas estás relacionada. El árbol es una herramienta que facilita la visualización y la comprensión, pero no es obligatorio. ¿Ok? Es un vehículo. Es una herramienta. Entonces tenía planificado hacer el árbol de alguno de vosotros, pero claro, condensar 10 horas de curso en 1 hora y media, os pido disculpas porque no me ha sido posible. Entonces, bueno, muy bien y ha atendido a todos. si en otro momento, ese es un curso que yo hago normalmente, el 23 de noviembre creo que tengo uno en Barcelona, que es todo un día, ¿eh? Y si no, para cualquier cosa, pues si la queréis pasar, pues yo estoy en Granollers, básicamente. Y muchas gracias a todos y gracias al Ayuntamiento de Rivas.